Bienvenidos a la hora del terror. Sumérgete en los relatos más oscuros y espeluznantes que puedas imaginar. Acompáñame en esta historia única que te hará experimentar tus miedos más profundos. Ten cuidado, porque una vez que hayas comenzado este viaje, no hay vuelta atrás. Muy buenas tardes a todos. Hoy llega ya el episodio número 4 de La Hora del Terror. Vamos a relatar hoy un cuento de Guy de Maupassant, un escritor francés muy conocido del siglo XIX. El cuento se llama La mano disecada. Y como siempre hacemos, primero les voy a leer un poquito de su biografía y después vamos a pasar al relato. Espero que pasen este ratito bien en mi compañía. Y podemos comenzar diciendo que Guy de Maupassant nació el 5 de agosto de 1850 en Francia. Fue un destacado escritor del siglo XIX, conocido por sus cuentos realistas y su perspectiva pesimista de la condición humana. Aunque su obra literaria fue ampliamente aclamada, la vida personal de él estuvo plagada de oscuros episodios. Maupassant creció en una familia acomodada, pero su infancia estuvo marcada por la enfermedad mental de su madre. Este hecho, sumado a la muerte prematura de su hermano mayor, tuvo un impacto duradero en su psicología y, por supuesto, en su visión del mundo. Estas experiencias dolorosas y el peso de la herencia genética contribuyeron a la oscuridad que se reflejaría en su vida y obra. Durante su juventud, llevó una vida bohemia y muy hedonista en París. Se sumergió en la vida nocturna de la ciudad y se entregó a los placeres mundanos. Pero también cabe destacar que cayó en el abuso del alcohol y las drogas. Estos excesos no solo tuvieron un impacto en su salud física, sino que también agravaron su ya frágil estado mental. A medida que su fama literaria crecía, Maupassant luchaba con sus demonios internos. Su visión sombría de la existencia se reflejaba en sus relatos, que a menudo exploraban temas como la de decadencia moral, la soledad y la obsesión. Su estilo realista y su capacidad para descubrir con precisión los aspectos más sombríos de la condición humana le valieron el reconocimiento como uno de los maestros del género. Sin embargo, la oscuridad que impregnaba la vida finalmente lo consumió. A medida que avanzaba en edad, su salud mental se deterioró rápidamente. Tuvo muchos episodios de paranoia, alucinaciones y agotamiento mental. En el año de 1892, a la edad de 42 años, fue internado en un sanatorio mental en París, donde pasó sus últimos días. La fecha de su muerte, 6 de julio del año 1893. Dejando un legado literario sombrío y muy profundo. Para resumir, podemos decir que su vida estuvo marcada por una intensa lucha interna y una visión pesimista de la vida, como ya les había comentado. Sus propias experiencias personales, combinadas con su enfermedad mental hereditaria, alimentaron su enfoque oscuro en la literatura. Aunque su vida puede ser considerada trágica, su legado literario perdura como un testimonio y su genio y su fascinante exploración de los aspectos más sombríos de la existencia humana. Muy bien, con esto ya nos podemos dar una breve idea de este gran autor que tiene un haber literario, la verdad, muy grande, muy vasto. Y como les decía en un principio, el relato de hoy se llama La mano disecada. Hará cosa de 8 meses, un amigo mío, Luis R., había reunido cierta noche a varios compañeros del colegio. Bebíamos ponche y fumábamos hablando de literatura, de pintura y contando de vez en cuando algunas aventuras picantes, como suele ocurrir en las reuniones de gente joven. De pronto, se abre de par en par la puerta y entra como un huracán uno de mis buenos amigos de la infancia. «¿Adivinen de dónde vengo?», exclama al punto. «Apostaría que de Malville», responde uno. «No, estás demasiado contento. Acabas de conseguir un préstamo. ¿De enterrar a tu tío o de llevar el reloj de péndulo a la casa de mi tía?», añade otro. «Vienes de emborracharte», responde un tercero.
y como ha solido la poncha en la casa de Luis, ha subido para volver a empezar. Os equivocáis. Vengo en Normandía, a donde fui a pasar 8 días y de donde traigo a un gran criminal amigo mío que quiero presentaros. Tras estas palabras, sacó del bolsillo una mano disecada. Los músculos, extremadamente potentes de aquella mano horrible, negra, seca, muy larga y como crispada, estaban sujetos por dentro y por fuera por una tira de piel apagaminada. Las uñas, amarillas y estrechas, seguían en la punta de los dedos. Todo aquello olía a crimen a una legua. Figúrense, dijo mi amigo, el otro día vendían los trastos de un viejo brujo muy conocido en toda la comarca. Iba al sabbat todos los sábados en un palo de escoba. Practicaba magia blanca y magia negra. Daba a las vacas leche azul y les hacía llevar la cola como la del compañero de San Antonio. Lo cierto es que ese granuja sentía gran aprecio por esta mano, que, según él, era la de un célebre criminal ajusticiado en el año de 1736, por haber tirado de cabeza a un pozo a su esposa legítima, cosa que no me parece ningún error, y por haber colgado luego del campanario de la iglesia al cura que los había casado. Después de la doble hazaña, se había ido a correr mundo, y en su carrera, tan breve como bien aprovechada, había desvalijado a 12 viajeros, ahumado a una veintena de monjes en su convento y convertido en Serrallo un monasterio de monjas. «¿Pero qué vas a hacer con ese horror?», exclamamos nosotros. «Ya lo veréis. Haré un tirador de campanilla para espantar a mis acreedores». «Amigo mío», le dijo Henry, un inglés muy alto y famélico, «creo que esa mano simplemente es carne india conservada mediante un procedimiento nuevo. Te aconsejo que hagas con ella un caldo». «Nada de burlas, caballeros», dijo con la mayor sangre fría un estudiante de medicina al que le faltaba muy poco para estar borracho. «Y tú, Pierre, si me permites un consejo, haz enterrar cristianamente ese despojo humano. No vaya a ser que por su propietario venga a reclamártelo. Además, vete a saber si esa mano no tiene malos hábitos, porque ya conoces el refrán: el que ha matado, matará, y el que ha bebido, beberá», añadió el anfitrión, escanciando acto seguido un gran vaso de ponche al estudiante, que se lo bebió de un trago para caer desvanecido bajo la mesa. La ocurrencia fue acogida con risas formidables, y Pierre, alzando su vaso y saludando con la mano, dijo: «Bebo por la próxima visita de tu amo». Al día siguiente, como pasaba delante de su puerta, entré en su casa. Eran las 2 de la tarde, y lo encontré leyendo y fumando. «¿Cómo estás?», le dije. «Muy bien», me respondió. «¿Y tu mano?». «Has debido de verla en mi campanilla, donde la puse ayer noche cuando volví. Pero, a propósito, figúrate que algún imbécil, sin duda para jugarme una mala pasada, ha estado tirando de la campanilla a medianoche. He preguntado quién andaba allí, pero como nadie me respondía, he vuelto a acostarme y a dormir». En ese momento llamaron. Era el propietario de la casa, personaje grosero y muy impertinente que entró sin saludar. «Señor», le dijo a mi amigo, «le ruego que quite inmediatamente la carroña que ha colgado del cordón de la campanilla, porque en otro caso me veré obligado a echarle». «Caballero», replicó Pierre muy serio, «está usted insultando a una mano que no lo merece. Ha de saber que perteneció a un hombre muy bien educado». El propietario dio media vuelta y salió como había entrado. Pierre fue tras sus pasos, descolgó la mano y la ató a la campanilla que colgaba en su alcoba. «Así está mejor», dijo. «Esta mano, como el morir habemos de los trapenses, me hará pensar en cosas serias todas las noches al acostarme». Al cabo de una hora lo dejé y volví a mi domicilio. Dormí mal la noche siguiente. Estaba agitado y nervioso.
Varias veces me desperté sobresaltado, y hubo un momento incluso en el que imaginé que un hombre se había introducido en mi casa y me levanté para mirar en los armarios y debajo de la cama. Por fin, hacia las 6 de la mañana, cuando empezaba a dormirme, un violento golpe propinado en mi puerta me hizo saltar del lecho. Era el criado de un amigo, que venía a medio vestir, pálido y tembloroso. «¡Ay, señor!», exclamó sollozando. «Han asesinado a mi pobre amo». La casa estaba llena de gente. Todos discutían, se agitaban. Era un movimiento incesante. Todos peroraban, contaban y comentaban el suceso de 1000 maneras. A duras penas conseguí llegar hasta el dormitorio. La puerta estaba custodiada. Dije mi nombre y me dejaron entrar. Había 4 agentes de policía de pie en el centro, con un cuaderno en la mano. Analizaban todo, hablaban en voz baja y de vez en cuando tomaban notas. 2 doctores charlaban junto a la cama sobre la que Pierre se hallaba tendido sin conocimiento. No estaba muerto, pero tenía un aspecto horrible. Sus ojos estaban desmesuradamente abiertos. Sus pupilas dilatadas parecían estar clavadas en un espanto indecible y algo terrorífico y desconocido. Sus dedos estaban crispados. A partir de la barbilla, su cuerpo estaba cubierto con una sábana que yo levanté. Llevaba en el cuello las marcas de 5 dedos que se habían hundido profundamente en la carne, y algunas gotas de sangre manchaban su camisa. En ese momento me sorprendió una cosa. Miré por azar la campanilla de su alcoba, y la mano disecada ya no estaba. Los médicos se la habían llevado, sin duda para no impresionar a las personas que entrasen en el cuarto del herido, porque la mano era realmente horrible. La verdad no pregunté qué se había hecho de ella. Recorto ahora de un periódico del día siguiente el relato del crimen con todos los detalles que la policía pudo conseguir. Esto era lo que podía leerse. Ayer se cometió un atentado horrible en la persona de un joven, el señor Pierre, estudiante de Derecho que pertenece a una de las mejores familias de Normandía. El joven había vuelto a casa hacia las 10 de la noche. Se despidió de su criado, el señor Bouvin, diciéndole que se sentía cansado y que iba a recostarse. Hacia medianoche, este hombre fue despertado de pronto por la campanilla de su amo que alguien agitaba con furia. Sintió miedo, encendió una vela y esperó. La campanilla estuvo callada cerca de 1 minuto. Luego empezó de nuevo con tal fuerza que el criado, loco de terror, echó a correr y fue a despertar al portero. Este último corrió para avisar a la policía, y al cabo de 1/4 de hora, poco más o poco menos, 2 agentes echaban la puerta abajo. Un espectáculo horrible se ofreció a sus ojos. Los muebles estaban derribados. Todo indicaba que entre la víctima y el malhechor se había producido una lucha terrible. En el centro de la habitación, de espaldas, con los miembros rígidos, la cara lívida y los ojos espantosamente dilatados, yacía sin movimiento el joven Pierre, que llevaba en el cuello las huellas profundas de 5 dedos. El informe del doctor Bordeaux, llamado inmediatamente, dice que el agresor debía de estar dotado de una fuerza prodigiosa y tener una mano extraordinariamente flaca y nervuda, porque los dedos que dejaron en el cuello como 5 agujeros de bala casi se habían juntado a través de las carnes. Nada puede hacer sospechar el móvil del crimen, ni quién pueda ser su autor, la justicia informa. Al día siguiente, en el mismo periódico se leía: el señor Pierre, víctima del espantoso atentado que ayer contábamos, ha recuperado el conocimiento tras 2 horas de asiduos cuidados por parte del doctor Bordeaux. Su vida no corre peligro, pero se teme por su razón. Sigue sin haber pistas del culpable. En efecto, mi pobre amigo estaba loco. Durante 7 meses fui a verlo todos los días al hospicio donde lo habíamos internado.
pero no recuperó ni una luz de razón. En su delirio se le escapaban palabras extrañas y, como todos los locos, tenía una idea fija. Se creía perseguido constantemente por un espectro. Un día vinieron a buscarme a toda prisa diciéndome que estaba peor. Lo encontré en la agonía. Permaneció muy tranquilo durante 2 horas. Luego, incorporándose de pronto en la cama, a pesar de nuestros esfuerzos, exclamó agitando los brazos y presa de un terror espantoso: «¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Socorro! ¡Me estrangula! ¡Socorro!». Dio 2 vueltas a la habitación aullando y luego cayó muerto de bruces contra el suelo. Como él era huérfano, me encargué de llevar su cuerpo a la pequeña aldea, en Normandía, donde estaban enterrados sus padres. De ese mismo pueblo venía yo la noche en que él nos había encontrado bebiendo ponche en la casa de Luis R. y nos había presentado su mano disecada. Su cuerpo fue encerrado en un ataúd de plomo, y 4 días después me paseaba tristemente con el viejo cura que le había dado sus primeras clases por el pequeño cementerio donde cavaban su tumba. Hacía un tiempo magnífico. El cielo, completamente azul, derramaba luz. Los pájaros cantaban en las zarzas del talud a donde muchas veces, niños los 2, habíamos ido a comer moras. Creía estar viéndolo escapar a lo largo de la tapia y colarse por el pequeño agujero que yo conocía de sobra, allá lejos, en el extremo del terreno donde se entierra a los pobres. Luego volvíamos a casa, con las mejillas y los labios negros del jugo de las moras que habíamos comido. Y miré las zarzas. Estaban cubiertas de moras. Cogí una de forma maquinal y me la llevé a la boca. El cura había abierto su brevario y murmuraba en voz baja sus oremus. Y yo oí al final de la avenida la azada de los enterradores cavando la tumba. Repentinamente nos llamaron. El cura cerró su libro y fuimos a ver qué querían de nosotros. Habían encontrado un ataúd. Saltaron la tapa de un golpe de azada y entonces vimos un esqueleto desmesuradamente largo, tumbado sobre la espalda, que con su ojo hueco aún parecía mirarnos y desafiarnos. Sentí malestar, no sé por qué. Casi tuve miedo. «Vaya», exclamó uno de los hombres. «Fíjense, este granuja tiene una muñeca cortada. Ahí está la mano». Y recogió junto al cuerpo una gran mano disecada que nos presentó. «Cuidado», dijo el otro riendo. «Parece que te mira y que va a saltarte al cuello para que le devuelvas su mano». «Vamos, amigos míos», dijo el cura. «Dejen a los muertos en paz y cierren otra vez el ataúd. Cavaremos en otra parte la tumba del pobre señor Pierre». Al día siguiente, todo había terminado y tomé el camino de París después de haberle dejado 50 francos al viejo cura para misas por el descanso del alma de aquel cuya sepultura habíamos turbado de aquella manera. Espero que hayan disfrutado el relato del día de hoy. Esperemos que los próximos sean tan o más interesantes que estos. Recuerden que el propósito de esta sección no solo es contar una historia de terror o macabra, sino también que conozcamos la obra de estos escritores muy famosos que ya pasaron a mejor vida hace muchos años. Los invito a seguir mi podcast El Altar del Santero y como siempre les digo, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.